conoce como el catálogo Messier. Bueno, entonces, esto fue lo que les dije en un principio. Yo pienso que hay dos etapas en la vida de Francisco José de Caldas como astrónomo: la previa a ser vinculado a la expedición botánica y la posterior, ya cuando él asume como director del Observatorio Astronómico. Y en el intermedio, pues la transición, que está, sobre todo considero que fue muy importante el encuentro, el conocimiento de Humboldt y de Bonpland, que pues ellos se encontraron fue realmente en el territorio de lo que hoy se conoce como Ecuador. Ay, como les dije, y pues lo que me interesa sobre todo son evaluar y es libros e instrumentos. Bueno, aquí puse todos, no solamente los, aquí puse todos, o sea, los de toda la vida de Caldas, de acuerdo en lo que ha escrito, todos los libros que él cita, que entonces él había tenido la oportunidad de conocer y a través de ellos se había educado. Pero obviamente casi todos estos libros son libros que cuáles son las posiciones de las estrellas en el cielo y cómo se puede calcular las posiciones de esas estrellas, ¿no? O sea, no son libros de otro tipo, sino más relacionados con esos dos asuntos. Bueno, entonces en esa etapa previa está lo que él le cuenta a Mutis cuando le escribe la primera carta en 1801, le cuenta que en 1796 había consultado la astronomía de Lalande y los elementos para los guardias marinos de Francia del abate de Vesuv, tablas del Sol para calcular las declinaciones que le servirían en sus observaciones de latitud. Hasta ahí nombra esos dos libros. Escribe a Newton en 1801, dice que en ese momento compró una brújula de reflexión y que había adaptado un telescopio, y también había adaptado un telescopio para sus 1998, en las cartas que le escribe a su amigo, sobre todo a Santiago Arroyo, le dice que tiene el almanaque náutico. Y bueno, aquí repetí esto, que había adaptado un telescopio para observar los eclipses de los satélites de Júpiter, para hacer observaciones de longitud. Aquí yo realmente no me tomé el trabajo de hacer lo que Gregorio hizo, de saber exactamente en qué momento. Probablemente, pues si uno piensa que todos estos, digamos, todos estos libros, todos esos almanaques venían de Europa, tenía Cartagena, y mientras llegaban a Santa Fe o a Popayán se tomaban un tiempo, es probable que nunca los recibiera en enero ni en febrero, sino cuando ya había corrido. Como les mencioné, yo considero que el tipo de observaciones astronómicas que realiza Francisco tiene en la medida de lo posible para corregir los errores que ocurren en las observaciones astronómicas. Digamos, el interés que él tiene en ajustar también los instrumentos para que sean óptimos en su funcionamiento, todo eso él lo había leído en el libro de Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Ese libro fue uno de los libros que en la primera parte de este libro Antonio de Ulloa relata el viaje, pone los mapas, hace descripciones de los lugares recorridos y de lo que observaron en los reinos del Perú. Y en la segunda parte, que la escribió Jorge Juan, él escribe todas las observaciones astronómicas y físicas que realizaron para llevar a cabo, digamos, los propósitos del viaje, que era pues determinar la figura de la Tierra y todo lo que les habían ordenado en España que hicieran durante el viaje. Entonces, como les decía, el Caldas estudió este libro, guiado por él, construyó un octante. También hace un momento, cuando él hace su trabajo de determinar latitud y longitud, aspectos que menciona Jorge Juan, que hay que tener cuidado en el momento de hacer esas observaciones. Él también cuida las observaciones barométricas, presta atención a la refracción, se preocupa por determinar la oblicuidad de la eclíptica y observa, bueno, esto que ya nos explicó Gregorio, los eclipses de luna, los eclipses de los satélites de Júpiter, naciones de longitud y la altura del Sol cuando está en la altura máxima. Bueno, explícitamente Caldas declara que tiene mucho interés en recorrer los miembros que vinieron a Perú, hoy Ecuador, ¿cierto? Los llama como héroes de la ciencia,
los denomina de esa manera, y por ese entusiasmo es que uno se da cuenta que tiene admiración y que de todas maneras los toma como referencia para hacer su propio trabajo. Y bueno, aquí menciono algunas de las observaciones que él hizo, por ejemplo, las observaciones que realizó en 1797 para determinar la latitud de Popayán, ¿sí?, que las menciona en una carta que le escribe a Santiago Arroyo en 1797. Entonces, ya esto, bueno, él dice que el 23 de mayo comencé una observación de latitud y el resultado me llenó de satisfacción al verla casi coincidir con la que hizo en años pasados Bouvet en segundos. Ahora, en cuanto a la observación de los eclipses de luna, Jorge Juan había escrito que los eclipses de luna son también muy propios para determinar la longitud de los lugares, haciendo igual uso de ellos que de las inmersiones de los satélites de Júpiter, por cuyo motivo tuvimos gran cuidado en observar todos los que pudimos en el discurso del viaje. Y Caldas, en 1797, en diciembre, va a observar un eclipse de luna que le permitirá corregir la posición de muchos lugares de la carta que había levantado de Bogotá a Neiva, de Popayán a La Plata y de la jurisdicción del Cabildo de Timaná. Observó el eclipse y determinó un gran número de lugares y manchas de la luna. De los satélites de Júpiter, también Jorge Juan había escrito varios métodos hay de determinar las longitudes, pero el más exacto que al presente se conoce es por las observaciones de diferencias en tiempo entre los lugares cuyas longitudes se pretenden saber. Entonces, es, digamos, una indicación de qué camino tomar cuando se quiere determinar longitudes. Y pues Caldas utilizaba el almanaque náutico de Cádiz como referencia, aunque sí, para la, digamos, de ahí él tomaba la información acerca de la inmersión-emersión de los satélites de Júpiter y hacía los cálculos para las coordenadas de Popayán. Entonces, aquí igual, Gregorio creo que también nos había mostrado cuando nos mostró el meridiano Greenwich, que el que tomaban ellos de referencia en esa época era el de Cádiz. Y había también el meridiano de París para los franceses y el de Greenwich que usaban los ingleses, que después se adoptó a finales del siglo XIX como meridiano cero. Bueno, ahora esto de la oblicuidad de la eclíptica, en esa época había como mucha preocupación si podían haber variaciones, y bueno, el momento que se utilizaba para calcular esto era cuando se producía el solsticio de verano, porque tanto en el solsticio de verano como en el solsticio de invierno, en el solsticio de verano se produce, es cuando el sol, saliendo siempre por el oriente, sale en la posición más al norte en el oriente, y el solsticio de invierno es cuando el sol, saliendo siempre por el oriente, sale más al sur en el oriente. Entonces esas son como dos posiciones extremas que se usan para calcular la oblicuidad de la eclíptica, que si se tradujera de otra manera sería la inclinación del eje de la Tierra, ¿no? Pero en ese momento de la historia había mucha preocupación por ser muy precisos en cuanto a esa inclinación. Bueno, aquí Jorge Juan dice que el motivo para preocuparse tanto por ese asunto es que era el fundamento de la astronomía, es decir, la oblicuidad de la eclíptica, pues una vez establecida se podían establecer las ascensiones rectas, las declinaciones del Sol, el curso de los planetas, su lugar en el cielo y las declinaciones de las estrellas. O sea, era muy importante en ese momento. Ya también Gregorio nos habló del tránsito de Mercurio. Claro que nos dijo que obviamente Caldas no había podido observar ninguno. No, de Venus no fue, de Venus no observó, pudo observar de Mercurio en noviembre de 1802, porque tanto Venus como Mercurio hacen tránsitos por el Sol. Ese de 1802 fue observado por Caldas desde Otavalo, por los marineros de la expedición de Fidalgo desde Cartagena y por Humboldt desde Callao. O sea, ese sí fue observable.
También observó un eclipse de sol que ocurrió el 21 de febrero de 1803, que fue efectivamente un eclipse anular. Caldas lo observó desde Quito, Juan de Tiscari Valle de la expedición Fidalgo desde Cartagena y Ferrer desde La Habana. Bueno, entonces esa es la etapa previa a la vinculación de la expedición botánica, aunque allí ya cuando menciono 1802, 1803, correspondería a la etapa de transición. ¿Yo por qué considero que es importante eso? Primero porque, como Caldas repite tantas veces en sus cartas, él se siente aislado y se siente, digamos, como por decirlo con términos de nuestra época, fuera de la comunidad científica. Pero cuando él tiene la oportunidad de conocer e interactuar con Humboldt y con Bonpland, cuando él tiene la oportunidad no solamente de ir a algunas expediciones con ellos, sino también de usar los instrumentos que ellos traían, de comprar uno de los instrumentos, de utilizar los libros, de copiar cosas de los libros, etcétera, se produce como una transición, ¿no? Él ya pienso yo, él ya deja de ser el científico totalmente aislado y entra en esa etapa en que va a formar parte de la comunidad científica. De hecho, en 1801 ya Mutis lo ha vinculado a la expedición botánica con el ánimo de más adelante ponerlo en la dirección del observatorio astronómico. Bueno, no porque Mutis lo hubiera vinculado desde 1801, Caldas se afanó por llegar a Santa Fe. Él se tomó todo el tiempo que requería para sus observaciones, para sus expediciones, para hacer todos esos estudios tan interesantes sobre la nivelación de las plantas, para hacer todo lo que, digamos, todos los proyectos que él tenía en mente. Él se tomó todo el tiempo que requería y solamente llegó a Santa Fe en 1805, con mucho material recogido, dibujado, escrito, apuntes, etcétera. Llegó en ese momento a Santa Fe, ya había terminado la construcción del observatorio astronómico y pues él entró de una vez como director del observatorio. Entonces, ¿qué hizo? Pues una de las primeras tareas que realizó fue trazar la meridiana en el piso del observatorio. Cuando uno lo visita, pues le cuentan que la que hay ahora pues no fue exactamente la que hubo el observatorio después del movimiento de independencia. De todas maneras, ahí está la meridiana en este momento. ¿Qué más hizo? También desempacó todos los instrumentos que había enviado el rey para la expedición botánica, que eran, bueno, un cuarto de círculo de Sison, 2 teodolitos, 2 cronómetros, 2 termómetros, 2 agujas portátiles, 6 docenas de tubos para barómetros y también péndulo, 2 telescopios acromáticos, 4 acromáticos de Dolom, 3 telescopios de reflexión, octantes, agujas, anteojos menores, péndulo de Graham. Bueno, estos dos últimos que habían, el péndulo había sido de los expedicionarios que vinieron a Perú, y el cuarto de círculo había pertenecido a Humboldt. Esta pues es una foto reciente del observatorio astronómico. Pues en la hora del almuerzo Gregorio Portilla me decía que él pensaba que ninguno de los instrumentos ni ninguno de los libros que hoy están en el observatorio astronómico fueron realmente los instrumentos o los libros que utilizó Caldas, precisamente por lo que les mencioné antes, ¿no? Por todas las ocupaciones que tuvo el observatorio astronómico después del movimiento de independencia y bueno, todo lo que pasó hasta que fue nuevamente usado como observatorio. Entonces, ya está Caldas en el observatorio astronómico, como pues lo han estudiado tantos de los que están presentes aquí, especialmente Luis Carlos Arboleda y Mauricio Nieto. Ya él, instalado allá, hace parte, digamos, de la élite criolla, de los criollos que tienen el saber y por lo tanto el poder, que ven en el saber, digamos, un instrumento de apropiación del medio, y entonces Caldas, estando allí, él decide fundar un periódico, un semanario, el Semanario del Nuevo Reino de Granada, a través del cual él va publicando sus propios trabajos y los trabajos de otros criollos ilustrados de Nueva Granada, a los cuales él invita permanentemente para que hagan eso, ¿no? Para que envíen sus trabajos.
Entonces, él hace un balance de lo que ha venido haciendo en un informe que le escribe al virrey en 1809, donde le dice que ha trabajado sobre las refracciones astronómicas al nivel y latitud del observatorio, que ha calculado las alturas meridianas del Sol, la altura de las estrellas observadas en las noches despejadas, había observado el último eclipse de luna, las inmersiones y satélites de inmersiones y emersiones de los satélites de Júpiter para calcular longitud, que había observado también las ocultaciones de estrella por la luna, había observado el último solsticio previo a 1809 cuando escribió ese informe, y también las variaciones del barómetro. Como ya lo había mencionado aquí uno de los conferencistas de la mañana, las tareas que él hacía pues no eran específicamente de astronomía, él también hacía muchas tareas relacionadas con meteorología, que en esa época, digamos, hacía parte de un conjunto de saberes de los que estaban a cargo los que trabajaban en los observatorios astronómicos. Entonces, ya me interesa esta parte de lo que Caldas comunica, ¿cierto? Entonces ya no es esta persona que está diciendo no tengo libros, no tengo instrumentos, mira, conseguime ese telescopio que tiene este señor de Cali, no, sino él ya está en otra posición, él hace parte de los Criollos Ilustrados, él ya dirige una publicación, y en esa publicación entonces él saca, una de las cosas que publica es el Almanaque del Nuevo Reino de Granada, lo hace tanto en 1811 como en 1812. Entonces, el almanaque consta de todas estas partes que están aquí, o sea, historia de las ciencias, sistema planetario, cómputos, cuadro de la eclíptica, eclipses de sol y de luna, a pulsos, para cada uno de los meses del año, longitud del sol, bueno, todo esto, él que lo hace no solamente, digamos, sino sobre todo porque él siempre está insistiendo a la gente que con la preparación adecuada puede también contribuir a esa tarea del conocimiento del territorio. Bueno, igual, o sea, él explicaba que había puesto al comienzo de cada mes la longitud, declinación y semidiámetro del Sol, junto con la longitud del nodo ascendente, para que las personas que quisieran sumarse a los cálculos de latitud y longitud lo hicieran, como lo que les acabo de decir, también lo hacen el de 1812. Y una cosa que a mí me interesa, sobre todo de cara a lo que yo les decía en un principio, que aunque digamos en la época en que él vivió estaba consolidada la mecánica clásica, tanto para la Tierra como para el cielo, la mecánica celeste también. Encontré que Caldas hubiera leído directamente eso. Yo sé que su maestro José Félix de Restrepo sí le había enseñado la teoría newtoniana, y también sé que Muti la enseñaba en el Colegio del Rosario, que tenía sus propios apuntes, su propia versión, digamos, de cómo enseñar los principios matemáticos de Newton, pero no encontré una referencia directa de eso en Caldas. Sin embargo, a mí sí me llamó la atención que a pesar del aislamiento que podía él tener viviendo en esa colonia española en ese momento de la historia, él no estaba tan desinformado, no por lo menos cuando ya estaba en el cargo de director del Observatorio Astronómico, porque cuando él hace digamos una exposición de cómo es el sistema planetario según los últimos descubrimientos, él incluye lo que él llama el planeta Herschel, que es Urano, él incluye Piazzi, que fue descubierto en 1801, que es Ceres, es un cuerpo del cinturón de asteroides que cuando Plutón fue reclasificado como planeta enano, Ceres fue clasificado también como planeta enano. Él incluye Olbers, que bueno, Olbers había observado también a Ceres, pero también descubrió a Pallas, que es otro de los cuerpos del cinturón de asteroides, ¿sí? Y Harding. Entonces, eso es lo que a mí me parece interesante, o sea, estamos en 1812 y él ya, digamos, está en otra posición donde no está, por más que sí, obviamente hay aislamiento porque él vive en una colonia, de todas maneras no es tan grande como cuando él vivía en Popayán o cuando viajaba hacia Ecuador, ya no es ese aislamiento tan grande ni esa desinformación
de lo que pasaba en el mundo científico en su época. Entonces, por eso me parecía interesante, sobre todo esto del almanaque de 1812. Bueno, y aquí una imagen para los que no tengan mayor información. El cinturón de asteroides está entre Marte y Júpiter. Y como les dije, pues cuando en 2006 creo, cuando la Unión Astronómica Internacional desclasificó a Plutón y lo clasificó como planeta enano, se clasificó otra vez a Ceres como planeta enano. Pero bueno, esto creo que la mayoría de la gente sigue pensando que es todavía como los 9 planetas tradicionales. Entonces, recapitulando, bueno, aquí son los distintos tipos de observaciones astronómicas que Caldas realizaba. Ya las mencionamos antes, o sea, sobre todo es observar el Sol, la Luna, algunos fenómenos astronómicos como los eclipses o la inmersión y emersión de los satélites de Júpiter. Y aunque él habla de que ha observado estrellas y que ha calculado altura de estrellas y todo eso, no, digamos, él no reconoció ni nombró ninguna estrella, digamos, del hemisferio sur, ¿cierto? Porque cuando él se posesionó en el observatorio astronómico, él dijo, no, este es un lugar privilegiado, nosotros somos dueños de los 2 hemisferios, que somos en realidad, nosotros aquí donde estamos, que vivimos casi en el Ecuador, podemos ver estrellas del norte y del sur, pero no por eso Caldas, digamos, nombró nuevas estrellas o descubrió nuevas estrellas, aunque él sabía que estábamos en una posición privilegiada. Entonces, yo diría que como autodidacta, paulatinamente, él se fue poniendo al día en el conocimiento de la astronomía y de la ciencia de su tiempo, que como director del Observatorio Astronómico tuvo a su disposición libros e instrumentos casi igual, no igual, pero muy parecido a como muchos otros observatorios astronómicos de la época. Y como miembro de los Criollos Ilustrados desarrolló una labor educativa sobre la astronomía práctica como él la ejercía a través del Seminario del Nuevo Reino de Granada. Entonces, esa es toda la transición. Muchas gracias. Bueno, hay tiempo para una pregunta o dos, si la tienen. Si no, antes pasamos a la otra charla. Sí. ¿Puedo hablar? Mi pregunta era si la iglesia tuvo alguna en los temas astronómicos. No, realmente no. De hecho, Caldas era muy devoto y se cuidó muchísimo de no parecerse a esos ilustrados franceses que eran ateos o por lo menos deístas. Él se cuidó mucho de eso, él era muy devoto de la religión católica, él no tuvo ningún problema. Tuvo problema Mutis cuando enseñó por primera vez a Newton en el Colegio del Rosario, sí lo criticaron, pero bueno, la defensa era si esto ya es aceptado en Europa y esto ya se enseñaba en España, ¿cierto? Pero Caldas no tuvo ningún problema. Agregar ahí, ya que mencionas el almanaque de 1811, después de que él hace los hitos históricos del momento presente, formula el sistema planetario. Es interesante, ¿no? Sí. Que él haya, en 1811, en un momento crítico tan importante, establece ya un punto de no retorno. Correcto. Ya nada más de discusión, ya nada de más de debate. El sistema heliocéntrico figura en el almanaque del Estado Autónomo Independiente de Cundinamarca, de la Nueva Granada. Ese punto no ha sido suficientemente estudiado, ¿no? Digamos que ahí hay un hito histórico, porque es que después de los hitos históricos del almanaque, él señala el sistema planetario. Sí, gracias. Es como para seguir pensando en ese punto. Gracias, Luis Carlos. Bien, muchas gracias, profesora Luz Marina. Ya. Entonces voy a presentar la siguiente charla.
El profesor Gilberto Loaiza Cano. La conferencia se llama Ciencia y Política en los Ilustrados del Nuevo Reino de Granada. Voy a presentar el perfil del profesor Gilberto Loaiza, profesor titular del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle desde agosto del 2017. Antes estuvo vinculado 20 años al Departamento de Historia de la misma universidad, licenciado en Filología y Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. El DEA lo obtuvo en la Universidad de Marbloch de Estrasburgo. Es doctor en Sociología de la Universidad de París III de la Sorbona. La tesis doctoral la leo en español: Sociabilidad y definición del Estado-Nación en Colombia, 1845-1886, desde luego está en francés. Recibió la máxima mención del jurado, ha publicado 2 estudios biográficos y parte de su tesis doctoral acerca del mundo asociativo colombiano del siglo XIX, Luis Tejada y la lucha por una nueva cultura, 1898-1924, Manuel Ancísar y su época, 1811-1882, Sociabilidad, religión y política en la definición de la nación, ese es otro, Colombia, 1820-1886. En el 2014 publicó Poder Letrado, Ensayos sobre Historia Intelectual de Colombia, siglos XIX y XX. Fue editor de los 3 tomos dedicados a la historia de Cali, siglo XX, obra colectiva publicada por la Universidad del Valle y la Alcaldía de Cali en el 2012. En el 2012 recibió el Premio de Ciencias Sociales Humanas otorgado por la Fundación Alejandro Escobar. Bien, muchas gracias, profesor Gilberto. ¿Usa este o ese? Usemos este que ya está funcionando. Bien, buenas tardes a todos. ¿Escuchan bien? ¿Sí? Bueno, les agradezco inmensamente a los organizadores de este evento que me hayan invitado. Si hay algo que puedo decir con plena certeza aquí en este evento es que soy el que menos sabe sobre estos asuntos. Todos los que han hablado sí son realmente expertos, especialistas, tienen trayectoria en estos temas. Quizás yo soy el más neófito en el asunto. Y yo he llegado a este tipo de temas porque tengo algunos intereses más genéricos en que, claro, me interesa conocer este momento ilustrado neogranadino y quizás por eso he llegado a lo que tengo por lo menos hoy para compartir con ustedes. Yo deseo principalmente comprender la relación entre sí al hacer ciencia en los años de Caldas, como sea, como Mutis, y haciendo ciencia o intentar hacerlo, digo, estuvieron acercándose a la actividad política. Sabemos que la existencia de Caldas pues ya era un hombre que estaba en la acción política, cuya parábola de existencia fue más evidente en ese entronque entre ciencia y política fue la de SEA, que de quien desafortunadamente vemos que al menos una sesión entre haber sido hombre de Estado, digamos, en las cumbres del conocimiento, ocupando un lugar, y después estuvo muy cerca de Bolívar en el proceso de que tengamos estudios más sólidos al respecto. Bien, con eso yo estoy interesado en navegar haciendo política. Hay unos rasgos generales de la ilustración, sí, que son casi compartidos por muchos, que hay alrededor de la ilustración, ya sea la mirada pesimista que hay sobre la ilustración y sus secuelas en la versión Foucaultiana, o la versión más optimista y, digamos, liberal de Jonathan Israel sobre qué es la ilustración. Hay unos 4 rasgos que suelen otorgársele a la ilustración en términos generales. La ilustración implicó secularización, un relativo desplazamiento de lo religioso en la comprensión del funcionamiento de la naturaleza, implicó emancipación de ciertas libertades, por ejemplo la libertad de opinión, la libertad. Muchos de estos individuos ilustrados fueron practicantes de la iniciativa individual en algunos aspectos. Quizás el mismo hecho
de ser Caldas un autodidacta nos diga mucho al respecto. La humanización en el sentido del interés por el bienestar humano, o quisieron establecer algún tipo de conexión entre el conocimiento y una mejora de la condición del hombre. El cosmopolitismo, porque la ilustración está asociada con la circulación intensa de ideas, de técnicas, de instrumentos, de libros. Concentrándome en lo que pudieron haber dicho algunos de estos individuos centrales en lo que fue la ilustración neogranadina, esto lo he hecho leyendo las memorias de varios de ellos, sus epistolarios, los inventarios de sus libros. Puedo sacar por ahora unas conclusiones provisionales que me sirven para decir, por ejemplo, que pensando primordialmente en Mutis como uno de los que empezaron a decir aquí con influencia y en un registro de jerarquía muy importante, muy destacado en su época, desde que llegó Mutis al nuevo Reino de Granada, él expuso con alguna constancia tres dimensiones de la utilidad de las ciencias, que las ciencias eran útiles en bien de los mortales, es decir, las ciencias eran útiles para las ciencias mismas porque el físico le podría dar información al médico, el matemático podría suministrar la información importantísima a la medicina, a la química, antigüedad, unos apoyos mutuos, unas reciprocidades entre el saber científico, unas eran instrumentos para otras, son útiles para gobernar, le ayudan al gobernante, así que ayuda a solucionar asuntos del bienestar común, como pueden beneficiar al conocimiento de ciencias contiguas, pues también le servía al rey, le servía a la corona, le servía y es una frase de Mutis. Y más tarde uno de sus discípulos más conspicuos, que fue Sea, precisamente Sea desde París, en 1802, cuando Sea envía un proyecto de reorganización de la expedición botánica, que es un documento prolijo, muy rico en detalles. Decir por qué y cómo hay que ser útil con la expedición botánica. La expedición botánica tenía que ser un propósito fundamental de la expedición, tenía que contribuir a mejorar las producciones útiles por medio del cultivo. La expedición botánica tenía entre una de sus tareas fundamentales crear unos cultivos con aquellos elementos que para ser exportado y sacar toda la información posible que fuese útil para la medicina, para la economía y para las artes. Eso lo dice Sea, eso lo dice Mutis. Ahora, otro elemento que me parece énfasis que uno va a encontrar, este utilitarismo, esta expresión utilitaria acerca del papel de las ciencias políticas de Estado, leyendo a Michel Foucault, leyendo a Wallerstein, leyendo a Anthony Pagden, uno puede llegar a la conclusión de cómo se volvió importante, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, aquello de cómo ya habían hecho los grandes imperios del siglo XVIII, Inglaterra, Francia y España con relativa tardanza, habían hecho el balance de que seguir creciendo territorialmente, siendo territorial y militarmente, sino que había que saber administrar lo que ya se tenía. Quizás la potencia más torpe era la española, o sea, la corona española era el estado administrativo, administración de sus colonias. Entonces había que salir de ese letargo administrativo, y gente como Mutis y gente en otras partes que van a ser asesores de la corona española desde la década de 1740, 1750, hay una profusión de libros, de ensayos que están diciendo a la corona española, le están haciendo al dabonazo al rey, diciéndole, bueno, hay que dedicarnos a administrar creciendo territorialmente. Y es cuando se va a venir con del 1770 y 80, por fin hay cierta presencia
de un Estado administrativo centralizador, por no decir que autoritario, que se va a preocupar por conocer y administrar los recursos de sus colonias. Fases, hay que admitirlo. En 1780, para muchos de estos científicos es muy tarde. Mutis estaba desde la década del 60, si no antes, clamándole a la corona. Empezó a hacer eso con mucha insistencia en la década de 1760 y es prácticamente 20 años después que por fin en todo caso estamos ante quizás a regañadientes, no con mucha convicción, pero va a entender, como es el Estado español, de que había que dedicarse a fomentar un tipo de para gobernar bien. Y hay un lema clave en esto que es pronunciado por mucha gente en esta época, entre ellos el mismo, para el Estado como lo es para la ciencia, tan útil para el Estado como es para la ciencia. Esto tiene que ver con esa nueva racionalidad planetaria de la actividad planetaria del siglo XVIII. Este día tienen que ver con esa nueva racionalidad planetaria, la importancia que va a tener la exactitud, los instrumentos, la medición, el tiempo, la velocidad en el siglo XVIII. Y hay todos estos intelectuales y políticos que en el siglo XVIII están contribuyendo a esa nueva racionalidad planetaria. Es la necesidad de la utilidad y el beneficio en cualquier acto de gobierno. La utilidad y la expresión botánica tenía entre una de sus tareas fundamentales crear unos cultivos con aquellos elementos que para ser exportado y sacar toda la información posible que fuese útil para la medicina, para la economía y para las artes. Eso lo dice SEA, eso lo dice Mutis. Ahora, otro elemento que me parece énfasis que uno va a encontrar, este utilitarismo, esta expresión utilitaria acerca del papel de las ciencias políticas de Estado, leyendo a Michel Foucault, leyendo a Wallerstein, leyendo a Anthony Pagden, uno puede llegar a la conclusión de cómo se volvió importante, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, aquello de cómo ya habían hecho los grandes imperios del siglo XVIII, Inglaterra, Francia y España con relativa tardanza, habían hecho el balance de que seguir creciendo territorialmente, siendo territorial y militarmente, sino que había que saber administrar lo que ya se tenía. Quizás la potencia más torpe era la española, o sea, la corona española era el estado administrativo, administración de sus colonias. Entonces había que salir de ese letargo administrativo y gente como Mutis y gente en otras partes que van a ser asesores de la corona española desde la década de 1740, 1750, hay una profusión de libros, de ensayos que están diciendo a la corona española, le están haciendo al dabonazo al rey, diciéndole, bueno, hay que dedicarnos a administrar creciendo territorialmente. Y es cuando se va a venir con del 1770 y 80, por fin hay cierta presencia de un Estado administrativo centralizador, por no decir que autoritario, que se va a preocupar por conocer y administrar los recursos de sus colonias. Fases, hay que admitirlo. En 1780, para muchos de estos científicos es muy tarde. Mutis estaba desde la década del 60, si no antes, clamándole a la corona. Empezó a hacer eso con mucha insistencia en la década de 1760 y es prácticamente 20 años después que por fin en todo caso estamos ante quizás a regañadientes, no con mucha convicción, pero va a entender, como es el Estado español, de que había que dedicarse a fomentar un tipo de para gobernar bien. Y hay un lema clave en esto que es pronunciado por mucha gente en esta época, entre ellos el mismo, para el Estado como lo es para la ciencia, tan útil para el Estado como es para la ciencia. Esto tiene que ver con esa nueva racionalidad planetaria de la actividad planetaria del siglo XVIII. Este día tienen que ver con esa nueva racionalidad planetaria, la importancia que va a tener la exactitud, los instrumentos, la medición, el tiempo, la velocidad en el siglo XVIII. Y hay todos estos intelectuales y políticos que en el siglo XVIII están contribuyendo
a esa nueva racionalidad planetaria es la necesidad de la utilidad y el beneficio en cualquier acto de gobierno. La utilidad y un tipo de para gobernar bien. Y hay un lema clave en esto que es pronunciado por mucha gente en esta época, entre ellos el mismo, para el Estado como lo es para la ciencia, tan útil para el Estado como es para la ciencia. Esto tiene que ver con esa nueva racionalidad planetaria de la actividad planetaria del siglo XVIII. Este día tienen que ver con esa nueva racionalidad planetaria, la importancia que va a tener la exactitud, los instrumentos, la medición, el tiempo, la velocidad en el siglo XVIII. Y hay todos estos intelectuales y políticos que en el siglo XVIII están contribuyendo a esa nueva racionalidad planetaria. Es la necesidad de la utilidad y el beneficio en cualquier acto de gobierno. La utilidad y la importancia que va a tener la exactitud, los instrumentos, la medición, el tiempo, la velocidad en el siglo XVIII. Y hay todos estos intelectuales y políticos que en el siglo XVIII están contribuyendo a esa nueva racionalidad planetaria. Es la necesidad de la utilidad y el beneficio en cualquier acto de gobierno. La utilidad